Punto. Odio almohadilla 5. Gran Solaris. La tendencia a diseñar varios modelos en una línea, pertenecientes a diferentes clases y categorías de presupuesto, en un solo estilo corporativo tiene dos caras. Está claro que para los propietarios de modelos más jóvenes y asequibles, su similitud con coches más grandes, potentes y prestigiosos de la misma marca calienta gratamente el alma. Pero en el caso de los propietarios de modelos más antiguos, todo es mucho más complicado. Para algunos no importa en absoluto que su coche tenga un precio significativamente más barato, casi el doble, pero para otros es muy ofensivo. Por lo tanto, una persona que compró un Hyundai Elantra AD debe estar mentalmente preparada para el hecho de que un conocido con quien se encuentre en el estacionamiento hará una mueca de desprecio y le preguntará: ¿qué? ¿Tomaste Solaris? Parecías querer algo más serio. Y no se puede hacer nada al respecto. El segundo Solaris y el sexto Elantra son realmente muy similares, y desde algunos ángulos, casi indistinguibles. Por supuesto, si pones estos dos autos uno al lado del otro, ciertamente habrá diferencias, pero en muchas revisiones los propietarios se quejan de que tienen que explicar que el Elantra no es simplemente el mismo Solaris pero un poco más grande, sino un Mento, un coche completamente diferente, que los brazos de suspensión son más potentes y los muelles más gruesos, que la gama de motores incluye una versión de 2 litros y 150 caballos, que en cuanto a equipamiento este coche se acerca mucho a una clase de automóvil de negocios, que las configuraciones y las plantas de energía se adaptan perfectamente a nuestras realidades y en general en términos... Después de todo, no importa cómo lo expliques, para muchos demasiado similar a Solaris todavía suena como una sentencia de muerte. Amor almohadilla 5. Diseño espectacular. Inmediatamente vale la pena señalar que con el cambio de generaciones, el Elantra se deshizo del diseño externo fluido demasiado caprichoso. La apariencia fue desarrollada por especialistas de la sede alemana de Hyundai Motor, bajo el liderazgo general de Peter Schreier, y el 2018. El rediseño se llevó a cabo bajo la supervisión del nuevo diseñador jefe de Hyundai, Luc Donkerwolk. El sexto Elantra realmente agrada a los propietarios con su diseño asertivo y estricto, que combina armoniosamente los bordes duros con los suaves contornos generales de la carrocería. A los propietarios les gusta mucho todo esto. Me gusta mucho el aspecto del coche. El frontal es muy similar al de los últimos modelos de Audi. No es ninguna vergüenza venir a la comunidad de autos geniales. A la tecnología de iluminación dedican muchas palabras amables. Las luces LED son bonitas, modernas y, siempre que sean fiables, cómodas. El xenón combinado con LED DRL es agradable. Las tiras y topes de LED son muy bonitos. Y lo único que puede molestar a una persona durante una inspección externa de un automóvil usado que le gusta, es el estado de los elementos cromados y la pintura. Según los propietarios, la pintura ya no es tan fina como en el caso de su predecesor, y no se desvanece tan rápido, pero aún así, la pintura carece claramente de durabilidad. Al segundo mes, la pintura de la puerta ya se estaba hinchando. Mucha gente menciona que tenían que pulir la carrocería con regularidad, y algunos incluso preferían verter sobre ella vidrio líquido. Para ser justos, hay muchas valoraciones muy positivas, ni un solo chip durante todo el tiempo de funcionamiento. Pero el plástico cromado solo provoca negatividad. Aproximadamente una vez al año la parrilla del radiador empieza a desprenderse. Las molduras cromadas y todo lo que sea cromado es una completa basura. Al cabo de un par de meses tienen un aspecto terrible, llenos de telarañas. Odio almohadilla 4. Espacio de cabeza. La línea del techo espectacularmente inclinada es, por supuesto, hermosa y desde el punto de vista aerodinámico, muy útil. Pero por todo lo bueno hay que pagar. En este caso, el precio de la belleza es el espacio sobre las cabezas de los pasajeros traseros. Los periodistas estaban convencidos de que las personas de más de 180 centímetros de altura en el asiento trasero seguramente tendrían que esconder la cabeza en los bolsillos durante las primeras pruebas, cuando el Elantra AD llevaba el orgulloso título de novedad en el mercado ruso. Los propietarios también notan este inconveniente, pero no es del todo crítico para todos. El salón me queda bien personalmente. Mi altura es de 1,76 m y todos en la familia son bajos. Amor almohadilla 4. Capacidad, equipamiento y comodidad. Sí, el espacio libre en la segunda fila no era muy bueno. Pero el espacio para las piernas está en perfecto estado. Y en general, los propietarios elogian unánimemente el volumen no solo del interior, sino también del maletero. El Elantra tiene muchísimo espacio en la cabina. El coche es realmente ancho por dentro, como un clase D. Interior muy espacioso y baúl grande. 4 de nosotros viajamos con el baúl lleno. Todos estaban cómodos. En general,
Según las observaciones de los propietarios, 4 ruedas de 16 pulgadas caben fácilmente en el maletero, y si algo estropea la impresión, es solo una pequeña abertura y bisagras que sobresalen, lo que dificulta un poco el almacenamiento de objetos grandes. Pero el Antra AD agrada no solo por el volumen del interior, sino también por su equipamiento. Sensor de luz, sensor de lluvia, control de clima de doble zona, Bluetooth, control de crucero, espejos con calefacción, y áreas de descanso de los limpiaparabrisas, volante con calefacción, y todos los asientos. Sensor de lavado, sensor de presión de lavado de neumáticos, en general todas aquellas opciones que estamos acostumbrados a considerar necesarias y modernas. La ergonomía general y el perfil de los asientos no son satisfactorios. 6 horas sin levantarte de la silla y la espalda no está cansada. Pero todavía hay gente insatisfecha. A algunos les falta soporte lumbar regulable, a otros les falta soporte lateral, y a otros por el contrario, les parece excesivo, apto solo para personas de constitución delgada. Hay ciertas quejas sobre los materiales con los que está decorado el interior, en primer lugar, sobre la abundancia de plástico brillante. Simplemente se raya al tocarlo. No profundo, no hay rasguños profundos, pero sí pequeños rasguños por todas partes. Pero la calidad de construcción es excelente. Solo la parte superior del torpedo está hecha de plástico blando, todo lo demás es de roble. Pero el kilometraje ya es de 210.000 kilómetros y ni un solo grillo, todo encaja muy bien. Bueno, en general, los propietarios consideran que la comodidad tanto para el conductor como para los pasajeros es una de las principales ventajas del sexto Elantra. Incluso aquellos que se pusieron al volante de este coche procedente de modelos de gama superior, no sienten la falta de comodidad. Odio Almohadilla 3, modo de máxima economía. Sin embargo, no todo es tan perfecto. En muchas revisiones, se considera que el modo de máxima economía, que los creadores del automóvil incluyeron en ocasiones, causa absoluta irritación. Ya hemos mencionado la abundancia de plástico duro. Muchas personas todavía no entienden cómo se puede conseguir un coche con plástico duro en algunas partes del interior por 1.375.000, pero ahora es así. Tenga en cuenta que esto fue escrito en 2016. Además, los fanáticos del modelo señalan que con los sucesivos cambios de 3 generaciones, los materiales del interior en realidad empeoraron y se volvieron radicalmente más baratos. La ausencia de varias opciones también es desconcertante. No se puede dejar en la cabina la sensación de cierta baratura, como si se tratara de un Solaris ligeramente mejorado. Bueno, realmente no es posible tener al menos 4 ventanas automáticas en la configuración superior y no solo una para el conductor. ¿Por qué la guantera del Elantra, incluso en la versión superior, no tiene refrigeración ni iluminación de fondo? Se indigna uno de los autores. También hay muchas otras rarezas. Por ejemplo, los niveles de equipamiento sin control de crucero todavía tienen todo el cableado necesario. Compras un botón en AliExpress por un par de miles de rublos y listo, puedes usarlo. Pero esto no compensa la sensación de especial rebaja de precio. O este momento. La cerradura del maletero solo se puede abrir desde el habitáculo, pero hay espacio para un botón externo y cableado. Nuevamente, compras un botón por 2 a 3.000, enciendes la señalización y listo. Lo único que queda es desconcierto. ¿A qué se debe esta demostrativa baratura e incomodidad? En algunos niveles de equipamiento, hay una situación extraña con el volante con calefacción. No está allí, pero sí los asientos traseros con calefacción. De hecho, un enfoque extraño. Si va a hacer todo con un presupuesto, ¿por qué molestarse con la calefacción trasera? Y si instala un conjunto completo de opciones cálidas, entonces déjelo realmente completo. Y también hay sin paletas de cambio, sin modo de límite de velocidad. Y en nuestras condiciones, esta función es más que útil. Los propietarios también se quejan mucho del dispositivo principal. La pantalla es demasiado pequeña, y no dispone de navegación propia. No es casualidad que muchas personas cambien la música estándar de su dispositivo Android. También hay muchas quejas sobre la tecnología de iluminación. Y si los propietarios evalúan los faros con fuentes halógenas de manera bastante positiva, dicen que no están encantados, pero sí son bastante normales. Entonces las luces antiniebla no se llaman más que placebo, brillan tenuemente y son absolutamente ineficaces. Y a los faros realmente les faltan arandelas. Amor Almohadilla 3, consumo de combustible y costos operativos. Las marcas coreanas se han ganado desde hace mucho tiempo una reputación por la relación calidad-precio de sus coches,
y el Elantra AD se ajusta a esta tendencia. Sin embargo, este modelo tenía otra ventaja agradable. Según el testimonio de muchos propietarios, este coche también tiene unos costes de explotación muy bajos. Comencemos con el principal gasto de cualquier propietario de un automóvil: el combustible. Ambos motores disponibles, el G4NA de 2 litros y el G4FG de 1,6 litros, deleitan a los propietarios con su eficiencia. Y las versiones de 1,6 litros resultan algo más económicas en carretera. 5,0 menos 5,5 L barra 100 km frente a 6 a 7 L. Pero en ciudad, los conductores de variantes de 2 litros caben entre 8,0 y 8,5 litros, aunque normalmente resulta que son entre 10 y 10,5. Los Elantras con motor de 1,6 litros consumen en ciudad los mismos 8 a 10 litros, pero con una dinámica mucho más modesta. Por cierto, uno de los autores hizo la siguiente observación interesante: mi kilometraje puede alcanzar hasta 5.000 kilómetros por mes. El Sportage con el mismo motor necesitaba 500 litros y el Elantra 300. El mantenimiento tampoco afecta demasiado a los propietarios, porque ambos motores tienen un diseño bastante simple, y de hecho, bastante confiables, especialmente si se reduce el intervalo de servicio de 15 a 7,5 mil kilómetros, y se cambia el aceite en la caja de cambios cada 40 a 50.000. E incluso en este caso, los costos operativos pueden considerarse modestos, ya que todos los consumibles son bastante económicos. Odio almohadilla 2. Pasabilidad y espacio libre. Pero para aquellos a quienes les gusta salir regularmente a la naturaleza, definitivamente no se recomienda comprar un Hyundai Elantra. El sexto Elantra es un coche estrictamente urbano, y su distancia al suelo, solo 150 milímetros, según la tabla de especificaciones técnicas oficiales, está claramente pensada para buenas carreteras, y no para nuestras direcciones. Los propietarios escriben sobre esto con toda franqueza: el único gran inconveniente para mí es la distancia al suelo. Al parachoques no le gustan los bordillos, hay que aparcar con mucho cuidado, y es mejor no salirse del asfalto liso. Pero el coche es ideal para circular por la ciudad. Sí, pueden surgir problemas no solo en los bosques y campos, sino también en la ciudad, especialmente en invierno. En varias reseñas, los autores cuentan cómo se quedaron atrapados en un estacionamiento nevado y no pudieron salir sin ayuda. En consecuencia, no es sorprendente que muchos propietarios consideren que la baja capacidad de cross-country es una de las principales desventajas de este automóvil. Amor almohadilla 2. Dinámica, manejo, suspensión. Hay muchas personas en nuestra comunidad automovilística que creen que solo los coches alemanes pueden ser elogiados por su manejo y dinámica. Bueno, en el peor de los casos, japonés. Y sin embargo, en la inmensa mayoría de las revisiones, los autores elogian al sexto Elantra precisamente por estos parámetros. Empecemos por la dinámica. Según datos oficiales, el Elantra MD de 1,6 litros con versión manual acelera de 0 a 100 km por hora en 10,1 segundos, con versión automática en 11,6. Las versiones de 2 litros son naturalmente más rápidas: 2,0 MT 8,8 segundos, 2,0 AT 9,9. ¿Pero esto es mucho o poco? A menudo surgen disputas en la comunidad de propietarios sobre este tema, y en estas disputas un argumento importante es la comparación con compañeros de clase del mismo tiempo de producción y poder comparable. Y en este contexto, el Elantra parece bastante decente. En consecuencia, casi ninguno de los propietarios se queja de problemas al adelantar en la carretera. El coreano resultó ser muy bueno, va directo a sus caballos. Se comporta bien en la pista y es bueno para adelantar. Además, escriben esto tanto sobre la versión de 2 litros, como sobre la de 1,6 litros, tanto manual como automática. El manejo del Hyundai Elantra AD no despierta mucho entusiasmo, pero prácticamente no hay quejas al respecto. De hecho, no es un BMW o un Audi para admirar las refinadas reacciones y emociones al tomar curvas rápidas. Pero, por otro lado, en muchas revisiones los autores notan la falta de rodadura, que no se tambalea en ninguna parte de la pista. El automóvil no salta de los surcos, y mantiene perfectamente la trayectoria dada incluso a velocidades muy altas. Cabe señalar que muchos propietarios tenían ciertas dudas sobre la suspensión trasera. De hecho, ¿por qué los diseñadores del Elantra eligieron una suspensión con barra de torsión semi-independiente, aunque la suspensión trasera del i30 de plataforma única es independiente? En realidad, la respuesta es bastante obvia. Estructuralmente, una suspensión de este tipo es más sencilla, más barata y más fiable.
Pero, como escribió el autor de una de las reseñas, la viga trasera no es en absoluto una sentencia de muerte. Está todo bastante bien configurado. Y no está solo en su valoración. A pesar del haz de luz, el coche se comporta bien y con agilidad. La falta de suspensión independiente solo se siente en carreteras irregulares. Casi no siento la diferencia con el multibrazo del Elantra anterior. Sin embargo, los propietarios admiten que una suspensión de este tipo está diseñada principalmente para un buen asfalto. Soporta casi cualquier desnivel con mucho ruido. Una viga es una viga. En los baches se rompe, pero de hecho, el coche fue creado para buenas carreteras y ahí es donde debe circular. Pero sobre buen asfalto el confort está al más alto nivel. Conduces a 135 km por hora, y no sientes la carretera. Puedes relajarte al volante de este coche. Odio almohadilla 1. Insonorización que no existe. Desafortunadamente, hay una circunstancia que no nos permite otorgarle al Elantra AD la puntuación más alta en comodidad de marcha. Los propietarios escriben sobre esta circunstancia con franqueza y mucha dureza. Para mí, el coche tiene un inconveniente, pero es grave. El aislamiento acústico de los bajos y los arcos, o mejor dicho, su ausencia total. El nivel de ruido de la carretera es como el de un Nexia de 20 años. Generalmente es imposible conducir con clavos, el ruido es tal que realmente enfurece. Poco consuelo es que la falta de aislamiento acústico se ha convertido casi en un estándar en la clase de los sedanes, hatchbacks y camionetas familiares pequeños. Todo el mundo persigue el precio y las ventas, y el aislamiento acústico, aparentemente, es el primero en ser sacrificado. Afortunadamente, todavía es posible combatir el ruido en el habitáculo. Esto no es un problema de la caja de cambios ni del motor. Basta gastar entre 20 y 30.000 en un buen taller, y el problema se resolverá, aunque lo más probable es que no se logre el efecto sorpresa. Sin embargo, en muchas reseñas se puede leer que después de un trabajo adicional de aislamiento acústico, el automóvil quedó exactamente como yo quería. Hice un aislamiento completo de ruido y vibraciones, y eso es todo. El automóvil es un huracán. Basta con fabricar un SHVI, y obtendrás un coche excelente y cómodo. Amor almohadilla 1. Confiabilidad. Bueno, los propietarios consideran que la principal ventaja del sexto Elantra es su fiabilidad. Durante su funcionamiento no se le hizo nada más que un mantenimiento rutinario al automóvil. Durante 5 años de propiedad, solo cambié las pastillas de freno delanteras, y aún así resultó que fue en vano, porque todavía les quedaban 5 milímetros. Fiabilidad y confiabilidad otra vez. Durante 210.000 millas, ni un solo problema, admiran unánimemente en sus reseñas, y podría citar muchas veces más declaraciones de este tipo. Incluso los motores G4NA y G4FG, que han recibido bastante mala reputación, en general se comportan bastante bien, y con cambios de aceite regulares, pueden durar con seguridad entre 200 y 250.000 kilómetros. Bueno, miles de taxistas han probado la resistencia del motor de 1,6 litros y la transmisión automática. De hecho, la caja de cambios automática de 6 velocidades, nuevamente sujeta a cambios regulares de aceite, demuestra una excelente resistencia. Ni la suspensión causa problemas, incluso solo un pequeño número de revisiones mencionan el reemplazo de las barras estabilizadoras. Ni la dirección. La cremallera de dirección dura entre 180 y 200.000 kilómetros sin reparación. Ni el sistema eléctrico. Entonces, aquellos que buscan un automóvil familiar asequible, fácil de usar y agradable de conducir deberían incluir el Hyundai Elantra AD en la lista de opciones en consideración, porque encontrar una copia que no requiera ninguna inversión importante durante 3 a 5 años sigue siendo realmente. Carme.proeste, catálogo de todas las marcas de coches, motores, transmisiones, qué se rompe y con qué kilometraje, qué paquetes pueden golpear duro tu bolsillo. Aprenderás esto y mucho más sobre los coches en